están? Bienvenidos una vez más a Celebrando Restauración. Yo soy Carlos Molina, soy un creyente en Jesucristo que batalla con inseguridades, que batalla con defectos de carácter. Pero aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De igual manera, si tú eres un creyente en Jesucristo, aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Bueno, el día de hoy nos toca abordar la lección número 18 que lleva por título Gracia. Dice así el principio número 6. Evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto si al hacerlo les dañara a ellos o dañara a otros. Nos dice Mateo 5:7, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. También leemos en Mateo 5:9 que dichosos son los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El paso 9 dice, hacemos enmiendas directas a esas personas siempre que sea posible, excepto si al hacerlo pudiéramos lastimarlas o lastimar a otros. Mateo 5, 23 y 24 nos recuerda, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presta tu ofrenda. En este día terminaremos de hablar del principio 6. Hemos hablado de cómo evaluar todas nuestras relaciones o ofrecer perdón a los que nos han herido y hacer enmiendas por el daño que hemos causado a otros, cuando sea posible y sin esperar nada, en absoluto nada a cambio. Al crecer como cristianos en nuestra recuperación, queremos seguir adelante, queremos seguir la dirección, queremos seguir las instrucciones de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Y al conocerlo mejor, queremos seguir sus enseñanzas, queremos caminar en el camino que Él tiene para nosotros. Queremos llegar a ser más y más como Él. Honestamente, si vamos a implementar el principio 6 con lo mejor de nuestra habilidad, necesitamos aprender a modelar la gracia de Dios. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bueno, déjame te explico. Gracia. El texto bíblico clave de celebremos la restauración o celebremos la recuperación es 2 Corintios 12:9. Dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, o esto es maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Celebremos la recuperación está edificado y centrado en la gracia y el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Vamos este día a ver el acróstico basado en la palabra gracia. Y la primera letra es la letra G, generoso regalo de Dios. La segunda letra es la letra R o R, recibido por nuestra fe. La letra A de nuestro acróstico es para aceptados por el amor de Dios. La letra C, Cristo pagó el precio. La letra I, inmerecido obsequio. Y la letra A, amoroso don eterno. El principio 6 dice, evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto, que hay una excepción, excepto si al hacerlo les dañara a ellos o dañara a otros. Y esto es muy importante, debemos de ser sabios con respecto a este punto del principio 6. Mateo 5:7 dice que dichosos son los compasivos.
porque serán tratados con compasión. El 9 del capítulo 5 de Mateo dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La gracia es un regalo, no puede ser comprada, es libremente dada por Dios a usted y a mí. Cuando ofrecemos nuestras enmiendas y no esperamos nada a cambio, ese es un regalo de nuestra parte hacia aquellos que nos han dañado. Dice la palabra en Romanos 3:24, pero Dios nos declara inocentes del delito de haberlo ofendido si confesamos en Jesucristo que gratuitamente borró nuestros pecados. También leemos 1 Pedro 1:13 que dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Si mi relación con Dios dependiera de la perfección, tendría graves problemas todo el tiempo. Pero gracias a Dios que mi relación con Él no está edificada sobre mi capacidad de agarrarme de Él, sino sobre su gracia y sobre su amor. Es Él quien me da la fuerza para hacer las enmiendas y ofrecer el perdón que este principio número 6 requiere. No importa cuán duro trabajemos, no podemos ganarnos ese hermoso camino al cielo. Solamente al profesar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador es que podemos nosotros experimentar su gracia y tener esta vida eterna. Por gracia tú y yo hemos sido salvos. Y esto es mediante la fe. Eso es lo que dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios. Esa gracia es un don de Dios. Igualmente leemos en Filipenses 3:9, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. También por medio de Él, dice Romanos 5:2, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nuestro caminar debe estar de acuerdo con nuestro hablar. Nuestras creencias, nuestros valores son vistos por otros en nuestras acciones. A través de nuestra fe en Cristo encontramos la fuerza, encontramos el valor que necesitamos para actuar como el principio 6 lo requiere, haciendo enmiendas y ofreciendo ese perdón. Dios nos amó mientras aún estábamos en pecado. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También leemos en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor lo perdonó, perdonen también ustedes. Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Y nos recuerda, por gracia son salvos. ¿Recuerda? Gracia, regalo inmerecido de Dios. Algo que no merecemos. No merecemos su amor. Pero a pesar de que no merecemos su amor, Dios en Cristo nos acepta. Él ve todos nuestros fracasos y aún así nos ama. Él ve nuestras caídas y aún así nos da otra oportunidad. Y todo eso es por su gracia. Así que acerquémonos, dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Cuando nosotros leemos la historia de Jesucristo, leemos su vida, su testimonio a través de los evangelios.
Entendemos que Jesús murió en la cruz para que todos nuestros pecados sean perdonados. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Él fue el sacrificio por nosotros para que podamos estar con Él, no en el futuro, sino desde ya, desde ahora, desde hoy y para siempre. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a sus riquezas de la gracia. Cuando aceptamos la obra de Cristo en la cruz, somos hechos nueva creación. Entonces podemos confiar en su fuerza para perdonar a los que nos han dañado y entonces hacer enmiendas. Inmerecido obsequio, la letra I. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos producto de su gracia. Nadie es producto de sus propias obras. Al moldear esta gracia podemos cumplir este principio 6, que dice así Colosenses 1:6, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que creyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. La letra A de nuestro acróstico es para amoroso don eterno. Una vez que aceptamos nosotros que Jesucristo es el único camino, que solamente es a través de la gracia de Dios en Cristo que podemos nosotros ser salvos, y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor, el regalo de su gracia que llega a nosotros es para siempre. No tiene una fecha de caducidad. Llega para quedarse, no tan solo en esta vida, pero también en la vida que viene. Y recuerdas uno de mis versículos favoritos que utilizamos en este programa, Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en ti, en mí, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto debe llenarnos de gozo. También leemos en 1 Pedro 2:9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora pertenecemos a Él. ¿Para qué? Para que proclamemos las maravillosas obras de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es poder contarnos dentro de este grupo que disfruta en el presente y disfrutará en el futuro la gracia irrevocable de Dios. Esto es en Cristo Jesús, por su gracia a través de la fe. Te invito a que te quedes y escuches el testimonio que viene a continuación. Sé que hablará a tu vida, hablará a tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria, creo en Jesucristo y le estoy agradecida. Lucho con el abuso sexual, físico y emocional y con la codependencia. Nací en Iowa y fui criada en un hogar cristiano. Mi familia se mudó a California cuando yo tenía 4 años de edad, así que he pasado la mayor parte de mi vida en el sur de California. Mi padre leía la Biblia y orábamos juntos todas las noches después de la cena. Yo asistía a la escuela dominical, cantaba en los coros de las iglesias, asistía al catecismo y estudié en una escuela cristiana hasta mi penúltimo año de secundaria. En total éramos 6 hijos. Yo era la del medio. Nuestros padres nos llevaban a la iglesia 2 veces cada domingo. Desde una edad muy temprana aprendí que Dios era mi amigo. Memoricé muchos versículos de la Biblia y siempre le hablaba directamente a Él. Durante mis años en la escuela secundaria, mis padres trabajaban mucho y nos dejaban a las hijas a cargo de cuidar la casa y preparar la cena todas las noches. Como yo era la hija de más edad en la casa, me sentía responsable de organizar el trabajo para que todas nos lleváramos bien. Pensaba que mi trabajo consistía en hacerlo todo perfecto y hacer feliz a todo el mundo. Usaba mi habilidad para organizar como ventaja para controlar a mis hermanas.
También aprendí a complacer a la gente. Hacía lo que pensaba que haría feliz a los demás para ser aceptada. No sabía que la codependencia se convertiría en un problema discapacitante en mi vida. Aunque mi familia aparentaba estar bien cuando íbamos a la iglesia, todos ignoraban el verdadero elefante en medio de la sala. Mi padre tenía serios problemas de ira que hacían que las niñas corriéramos a nuestra habitación con miedo. Mi madre era la perfecta codependiente y nos enseñaba a usar máscaras en cualquier lugar y a no hablar de lo que pasaba en casa. Conocí a mi primer novio en 9º grado. Venía de una familia muy disfuncional, con un padre abusador verbal y físicamente, y una madre codependiente. El candidato perfecto para que yo lo arreglara. Durante los siguientes 4 años traté de rescatarlo mientras él luchaba con su padre y su familia. Creía que podía cambiarlo para que fuera el novio perfecto e incluso que dejara de fumar marihuana. Cuando él estaba en el ejército, me propuso matrimonio y nos casamos en 1974. Después de la boda, nos mudamos a Colorado Springs, donde él servía. Al principio, todo parecía bien, hasta que descubrí que seguía fumando marihuana con sus amigos. Me sentí traicionada y lista para regresar a California. Pero cuando descubrí que estaba embarazada de mi primera hija, pensé, ahora sí que estoy atrapada. Clamé a Dios y puse condiciones. Asistiríamos a la iglesia, él no usaría el dinero familiar para drogas y no las tendría en la casa ni cerca del bebé. Aunque pensaba que controlaba la situación, en realidad seguía permitiendo su adicción. Me había convertido en una codependiente igual que mi madre. Son fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31:6. Durante 18 años vivimos en el sur de California. Tuvimos 3 hijos más y yo me convertí en madre dedicada. Planeé que tuvieran 3 años de diferencia entre ellos. Pasé esos años encubriendo y permitiendo la adicción de mi esposo. Inventaba excusas para sus ausencias y su falta de compromiso en la iglesia y con la familia. Su adicción empeoró, pero cada vez que hablaba del tema, él reaccionaba con ira y yo con miedo. La negación se apoderó de nuestras vidas. No quería que mis hijos tuvieran padres divorciados. Manteníamos una imagen de familia perfecta en la iglesia, pero en casa era todo lo contrario. El abuso verbal y emocional era abrumador. Un día, bajo los efectos de la droga, me atacó y me violó. Cuando le dije que los niños estaban en la habitación, él respondió, que se queden y vean. Me sentí avergonzada, impotente y humillada. Una amiga me confrontó. Mira lo que estás haciendo a tus hijos. Un día te culparán a ti. Y así fue. Como se dice en Celebremos la Recuperación, se necesitan 3 cosas para cambiar: temor, sufrimiento y catástrofe. Yo tenía las 3. Le propuse ir a consejería, pero él siempre abandonaba después de 1 o 2 sesiones. 4 consejeros nos dijeron lo mismo. Mientras él no quisiera cambiar, nada cambiaría. Finalmente, entendí que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Inicié el divorcio, aunque sabía que la vida sería difícil. Trabajé tiempo completo y hacía limpiezas extra para mantener a mis hijos. Cargaba resentimiento, culpa y dolor acumulado. Poco a poco me involucré en una nueva iglesia, cantando en el coro y asistiendo a estudios bíblicos. En 1996 conocí a otro hombre en mi trabajo. Nos llevamos bien, pero tardó 5 meses en invitarme a salir. Tuvimos un noviazgo de 4 años con altibajos, problemas con exparejas y retos con hijos de matrimonios anteriores.
Asistimos a un taller para matrimonios de segunda unión y descubrimos que éramos compatibles y que Dios estaba en el centro. Me contó sobre su pasado, incluyendo abuso de alcohol y drogas. Me pregunté por qué me atraía otro adicto en recuperación, pero me convencí de que estaba bajo control porque llevaba más de 10 años sobrio. Nos casamos el 16 de septiembre del 2000. Pensé que la vida sería perfecta, pero no lo fue. 7 meses después recibimos la custodia de mis 4 nietos, lo que añadió estrés. Un mes después, en enero de 2001, mi esposo tuvo un infarto. Se recuperó, pero 6 semanas después tuvo otro, y yo lo vi recibir descargas para salvar su vida. Después perdió su empleo y, en 2003, me dijo que ya no quería seguir casado. Intentamos consejería, pero una noche me dijo que ya no me amaba y se desconectó de todo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Hablé con mi pastor y logramos que mi esposo tuviera un mentor en Celebremos la Recuperación. Con consejería cristiana, su actitud cambió y volvió a ser el hombre con el que me casé. Comprendí que yo también tenía parte en nuestros problemas y que necesitábamos comunidad. Asistir a Celebremos la Recuperación me enseñó que no ser perfecto es normal y que Dios me ama tal como soy. Aprendí a perdonar a los que me habían herido y a dejar mis cargas en sus manos. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:31-32. En 2011 enfrenté el abuso sexual de un familiar, algo que había callado toda mi vida. Temía que arruinara mi matrimonio, pero mi esposo me apoyó. Pude perdonar a mi abusador gracias a las herramientas de Celebremos la Recuperación y soltar la vergüenza y culpa que me habían gobernado, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Ese mismo año falleció mi hermana Bonnie. El amor y apoyo de la comunidad de recuperación me ayudaron a procesar la pérdida. Hoy sirvo junto a mi esposo, compartiendo nuestra pasión por la recuperación. Vivo con gozo y con la esperanza de que otros salgan de su negación y experimenten la gracia de Dios. Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Quiere que compartamos nuestras victorias para mostrar su misericordia y gracia inagotables. Gracias por permitirme compartir mi historia. Este testimonio ha sido tomado del libro Celebremos la Recuperación de John Baker.